Qué bueno volvernos a encontrar en esta oportunidad para desarrollar otro valor que nos sirve para la vida cultural de cada uno de nosotros y la vida psicológica, la vida de creyentes. En términos generales, para todos los seres humanos, en todos los pueblos del mundo, los templos son un valor. Los templos se destacan en los pueblos. Y las personas quieren construir un templo para que las personas tengan un sitio de referencia bien concreto. Por eso cuando uno viaja, siempre encuentra en los pueblos un templo, que generalmente es muy grande y muy bonito, muy acogedor, y que hace que la población gire en torno a ese templo. Y las personas lo aprecian y las personas lo respetan. Y quienes están encargados de ese templo lo tienen bien, muy bien presentado, bien aseado y da deseos de entrar a ese templo. Y para los creyentes, pues el templo es un medio para reconocer a Dios. Pues bien, nosotros tenemos los templos que distinguen las poblaciones, como hemos dicho, pero también hay unos templos especiales que están en las capitales o ciudades grandes, que se llaman las catedrales. Las catedrales son precisamente el templo donde el obispo de cada diócesis pues tiene su sede y se mantienen muy bien y son lugares que tienen una gran representación cultural para el pueblo donde está la catedral, el templo de residencia, de sede del obispo de la correspondiente diócesis. Entonces, qué bueno enseñar a los niños el agrado por respetar los templos parroquiales en ciudades o poblaciones. Y qué bueno que cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo estemos en esa preocupación turística de visitar templos y saber su historia. Para de esa manera nosotros ver que la cultura va muy de la mano de estas obras de arte que son los templos. En la construcción de esos templos se han invertido muchísimos dineros recaudados con mucho sacrificio entre las personas en distintos eventos. Y allí también hay mucha mano artística. Y allí todos los días se da culto a Dios. Entonces, felicitar a todas las personas que a lo largo de la historia han gastado talento, dinero y han hecho actividades para que vaya quedando en la cultura los templos. En esta oportunidad, nosotros vamos a recordarnos del templo de Letrán en Roma. El templo de Letrán en Roma es la catedral sede del Papa. El Papa tiene como sede, como obispo de Roma, a la catedral de Letrán. Y esta catedral pues fue hecha con mucho esmero y allí las personas cuando van a turistear a Roma pues pasan y se da una miradita por el templo y notan cómo allí queda una cultura pegada de este templo por la arquitectura, por las imágenes, por lo que representa para Roma y para el mundo. Para los creyentes, la Sagrada Escritura habla de los templos también, pero no se queda ahí simplemente en el templo material, sino que de ahí saca una enseñanza muy práctica para los seres humanos, los creyentes. ¿De qué se trata? Se trata de que Jesús, cuando hablaba del templo, hablaba ciertamente del templo material de Jerusalén, muy bonito, hecho con mucha cultura, hecho con mucho esmero y es apreciado por la humanidad. Pero Jesús hablaba del templo del cuerpo. Y entonces el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 22, se nos habla precisamente de que Jesús, en base al templo de Jerusalén,
que fue construido con mucho esmero, habla de su propio templo, de su propio cuerpo, que precisamente sufre la pasión, muerte y resurrección, la destrucción del templo, pero también la resurrección, la destrucción del templo de su cuerpo y la resurrección. Y claro, esto pues crea entre los oyentes como una cuestión de incertidumbre. ¿Cómo así que se destruye un templo que se gastó muchos años en construir y yo lo reconstruiré en 3 días? Habla del templo de su propio cuerpo. Entonces el Señor hace alusión a lo que tuvo en sus 3 días de pasión y muerte y resurrección. Aplicando a nuestra vida, cada uno de nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo y ese cuerpo es un regalo de Dios y es templo del Espíritu Santo. Y ese templo nosotros lo cuidamos, lo tenemos bien presentado, bien aseado y lo estamos cuidando. Y hay personas encargadas de ayudarnos a cuidar el cuerpo en su salud física, salud mental y espiritual. Y eso está bien. Entonces nosotros debemos apreciar el esmero que hacemos a sí mismos por cuidar nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud, nuestra propia integridad. Y debemos corresponder con lo mismo a los demás, respetar al otro en su integridad de cuerpo, en su salud física, mental y espiritual. Que esto lo aprendamos los niños, lo aprendamos los jóvenes, lo aprendamos los más adultos, lo aprendamos todos de que tenemos que respetar el ser humano, la integridad del ser humano. Hoy hay personas que son profundamente respetuosas de sí mismos y de los demás y felicitaciones, de verdad que sí. Pero también se nos olvida a veces que hay corrientes de personas en el mundo que son egoístas y no les importa la integridad del ser humano. Están siempre al acecho de esa integridad humana y así no es. Porque nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, en cualquier parte del mundo, tenemos que respetarnos porque somos la creación más perfecta. Somos microcosmos, somos microcosmos que de verdad tenemos que respetar. Somos un laboratorio muy bien diseñado que no podemos permitirnos a nosotros mismos dañarlo con alcohol, con drogas o cosas que lo dañen, ni tampoco permitir que otras personas por afán de riquezas, de egoísmos personales, dañen el organismo, el cuerpo de otras personas. También tenemos que propiciar el don de la vida. Somos co-creadores. Tenemos que propiciar los nacimientos. Tenemos que propiciar la procreación y, en fin, ser muy amantes del ser humano. Eso es humanismo y tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa valentía de ser evangelizadores de la vida del ser humano. Esta ha sido entonces una oportunidad maravillosa de encontrarnos en este valor del templo, que nosotros lo traducimos en el templo del ser humano. Será hasta una próxima oportunidad y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre nosotros y nos ayude a guardar la integridad de nuestro ser humano y la integridad del ser humano de las personas que nos rodean en familia o fuera de ella.